Buenos días, no tengo nada que conferenciar, sigo rechazando este juicio. Ahora, no solamente es usted, señor doctora Norma Carvajal, Señor, cuestionada, sino solamente todo el es para tribunal. personarse. Este juicio Solamente debería declararse nulo, además por traer a fiscales incompetentes, cuestionando a un presidente de la República, abogado. jueces que la norma no los ha llamado. Hola amigos, sean bienvenidos a su canal de Te lo voy contando. Una nueva recusación presentada contra los 3 magistrados del proceso ha generado un dilema jurídico complejo. Al ser ellos mismos quienes deben pronunciarse sobre la procedencia del pedido, se plantea una situación de evidente conflicto de intereses, lo que para la defensa de Betsy Chávez Chino resulta improcedente, al considerar que no pueden ser jueces y parte a la vez. Mientras tanto, la Fiscalía y la Procuraduría acusan a las defensas de intentar obstaculizar el avance del proceso. Conferencia con su patrocinado. En estos momentos. Buenos días, no tengo nada que conferenciar, sigo rechazando este juicio. Ahora, no solamente es usted, señor doctora Norma Carvajal, cuestionada, sino todo el tribunal. Este juicio debería declararse nulo, además por traer a fiscales incompetentes, cuestionando a un presidente de la República, jueces que la norma no los ha llamado acá. Bien, gracias. Dejamos constancia de ello. Bien, damos por válidamente instalada esta audiencia. Antes de conceder la palabra a la defensa de la señorita Chávez Chino para que exponga respecto de la recusación, es importante señalar lo que indica el artículo 82 del Código Procesal Penal, que se ha venido reiterando. Los abogados que forman estudios asociados pueden ejercer la defensa de un mismo procesado, sea de manera conjunta o separada. Si concurren varios abogados asociados a las diligencias, uno solo ejercerá la defensa, debiendo limitarse los demás a la interconsulta que reservadamente le solicite su colega. En ese sentido, preguntamos a la defensa o a la señorita Chávez Chino, ¿quién de sus abogados va a hacer uso de la palabra en esta audiencia? Los demás van a interconsulta y no pueden hacer uso de la palabra. Como indiqué en el momento de la acreditación, el día de hoy en la sesión 26, yo voy a hacer uso de mi defensa técnica y los otros 3 abogados van a participar solamente como mi interconsulta. Bien. Entonces, le concedemos la palabra para que usted formule exponga la recusación que planteó en la sesión pasada. Bueno, señores magistrados, voy a indicar primero que la imparcialidad debiese de constituir una garantía procesal. Y esta debe asentarse en la confianza de los ciudadanos al valor de la justicia. Y en ese contexto, ustedes ya emitieron una decisión previa, en apariencia, no se hallan en condición de imparcialidad para la accionante y ante la colectividad, ya que esta audiencia es una de carácter público por tratarse de aforado según el artículo 99 y 100 de la Constitución. Ahora, si bien es cierto, los jueces no necesariamente deben de gozar del consenso de las mayorías, debe constar y debe contar que la confianza de los sujetos concretos a los que se juzga en esta sala de audiencias sí debe de tener la confianza de nosotros. De modo que no cabe que se albergue ni siquiera el temor de llegar a tener un juez o un conjunto de jueces enemigos o de cualquier modo no parciales. Estas palabras que acabo de mencionar son en base a la sentencia plenaria número 1/2015 de fecha 24 de octubre del año 2015. Entonces, respecto a la recusación que esta defensa técnica plantea, y así está por escrito el día de hoy, llegó a vuestra sala, nosotros incidimos en la aplicación del artículo 57.2 del Código Procesal Penal para plantear la recusación ante un nuevo tribunal, y por supuesto, no pueden ser ustedes porque serían jueces y parte y estaríamos vulnerando el principio de la doble instancia. Entonces, con toda la disposición, nosotros queremos plantear la recusación a ustedes 3, señores magistrados, pero no son el órgano competente. En la sesión anterior ya se dispuso que se exponga la incidencia de la recusación. Eso ya está dispuesto y ordenado. Entonces, le exhortamos a que usted exponga la recusación. Ante esta situación, señora jefa de debates, mi defensa técnica va a presentar la denuncia por el delito de prevaricato y otros a vuestra judicatura, porque consideramos que esos hechos no deben ser respaldados por esta defensa técnica. Asimismo, desde ya vamos a solicitarle en el momento oportuno los videos originales de Justicia TV de las sesiones 23, 24 y 25. Muchas gracias.
Bien, entonces debemos entender que no va a formular la recusación. Acabo de manifestar ello y en todo caso lo que sí quiero generar es una incidencia en mérito del artículo 362 del Código Procesal Penal, señora jefa de debates. A ver, en primer lugar, no formula la recusación. Al amparo del 362, ¿cuál es la incidencia? Sí, estoy formulando la recusación, señora magistrada. Lo que sucede es que le explico. Ustedes no son el órgano competente en mérito del 57.2. Por eso le digo, sí formulo la recusación. El asunto es que necesito que estén el nuevo tribunal revisor para ante ellos poder oralizar, señora magistrada. Le explico también. El tribunal en la sesión anterior, al amparo del artículo 364, inciso 5, dispuso escuchar los argumentos de la recusación. Entonces, usted ya está dispuesto por el tribunal para que usted exponga los términos de la recusación. Si usted no lo hace, vamos a entender que no hay ninguna incidencia que resolver. Señora magistrada, con el debido respeto, el artículo 364, inciso 5, que dio cuenta el señor presidente de la sala, habla muy bien sobre el poder discrecional que permite al juez resolver cuestiones no regladas que surjan en el proceso. Sin embargo, el artículo 57.2 habla de un asunto reglado. No se puede interpretar a capricho, con el debido respeto, la norma. Recordemos nosotros el artículo 1 del título preliminar del Código Procesal Penal, inciso 1, sobre la imparcialidad, el inciso 3 del mismo artículo 1 del título preliminar sobre la garantía de las partes procesales, y el artículo 10 del título preliminar que nos habla muy claramente sobre la prevalencia de la fundamentación que tiene que existir. Entonces, no es un asunto que no esté arreglado. Bajo el principio de legalidad del artículo 2 del título preliminar del Código Penal, sí está arreglado. Y lo pongo en concordancia con el artículo 139, inciso 3 de la Constitución del debido proceso. No es un asunto a discrecionalidad, señora magistrada. Entonces, ante esa situación, por eso nosotros sí planteamos la recusación, pero necesito que en mérito del 57.2 esté aquí un tribunal revisor para ante ellos yo poder sustentar la recusación, señora magistrada. Un momentito. Corremos traslado al Ministerio Público para su opinión. Muchas gracias, señores jueces supremos. El Ministerio Público considera que la petición formulada por la defensa de Chávez Chino consideramos muy respetuosamente que debe ser desestimada, por una sencilla razón. El artículo 56 del Código Procesal Penal establece la siguiente redacción normativa. Dice textualmente: si el juez recusado rechaza de plano la recusación o no conviene con esta, formará un incidente. ¿Qué implica esto en relación a un colegiado? Si bien es cierto, la defensa de Chávez Chino formula una recusación contra todo el colegiado y no expresa ante esta sala cuáles son las causales, que sí lo hizo en su momento en la sesión del día viernes, no entendemos cuál sería el argumento para solicitarlo frente a otro colegiado. Si ustedes como Sala Suprema no conocen las causales, ¿de qué manera podrían analizar si ustedes o la causal que está invocando la defensa de Chávez Chino sería o no de recibo? Es más, debo mencionar, en la Sala Penal Permanente, en la recusación 5-2021 Lima, ha establecido esta viabilidad. ¿De qué? ¿Qué viabilidad? De poder calificar vuestra judicatura la causal invocada en la recusación. En tal sentido, no es de recibo y no puede alegar la defensa técnica de que necesariamente se tiene que traducir ante otro colegiado, porque ustedes no podrían suspender o llamar a otro colegiado sin saber qué causal ha sido invocada del artículo 53. Lógicamente, eso vulneraría, por el contrario, a consideración del Ministerio Público, el debido proceso formal en su variante de procedimiento predeterminado por ley. Debe haber previamente un control de admisibilidad de la recusación y las causales que quiere invocar la defensa de Chávez Chino para que recién se pueda establecer si es admisible o no las causales invocadas por la defensa. Por tales consideraciones, considero que se debe desestimar si en todo caso es renuente a formular su causal de recusación y continuar con la secuela del presente juicio oral. Gracias, señor fiscal. La Procuraduría. Señor director de debates, coincidimos con los fundamentos del Ministerio Público, toda vez de que
el colegiado ya ha establecido las reglas de su planteamiento. Asimismo, se debe plantear la solicitud de recusación para que el colegiado pueda analizarla y pueda decidir si admite o no, de conformidad con lo previsto con el artículo 56 del Código Procesal Penal, y pueda decidir si rechaza de plano o remita su resolución a otro colegiado. Por lo tanto, no es de recibo lo planteado por la acusada Betsy Chávez, debiendo proseguirse conforme al procedimiento establecido por vuestro colegiado, y por lo tanto solicitamos, si es que hay una renuencia a fundamentar la recusación planteada, la misma sea rechazada de plano. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna opinión, la defensa del señor Torres Vázquez? Gracias, señora magistrada. Pedimos a la sala que se resuelva conforme establece la norma. La defensa del señor Lozada. Sí, señorita magistrada, señores jueces. Solo una precisión o comentario en referencia a lo señalado por la Fiscalía. Señala el señor fiscal que en aplicación al artículo 56, que si se titula trámite cuando el juez no conviene en la recusación, sea de aplicación en respuesta a este incidente. No obstante, la sala no ha rechazado ni se ha pronunciado por la admisibilidad o fundabilidad del incidente. Por lo tanto, el artículo 56 en un primer momento no podría aplicarse. En un segundo punto, sí, efectivamente, en un primer momento, bajo el poder discrecional, se determinó que el primer incidente de recusación sea resuelto por una jueza que fue llamada por ley y fue la decisión del tribunal conforme a la norma. En esta segunda oportunidad no estamos hablando de un rechazo o admisibilidad simplemente de que se pueda oralizar o no el recurso, y entiendo que la solicitud no es que, por parte de la defensa de Betsy Chávez, es que no es que se oralice o no, sino que sea un tribunal diferente, y en ese escenario tendría directamente que declararse inadmisible o declararse infundado para que se pueda aplicar el 56 y se pueda elevar los actuados. No obstante, frente a esa ausencia de una resolución, señorita magistrada, señores jueces, entendería que este incidente todavía está irresoluto y que dependería de ello para poder continuar o no con este juicio, ¿no? Gracias. La defensa del señor Venero, ¿alguna opinión? Sí, señorita directora de debates. Coincidiendo con el señor representante del Ministerio Público respecto al control de admisibilidad, entiende esta defensa que la procesada Chávez Chino ha planteado esta recusación de forma escrita. Consecuentemente, ese control de admisibilidad corresponde a la sala definir si efectivamente es por ustedes o por otro colegiado quien haga este control. Eso es la opinión de esta parte, señorita directora de debates. La defensa del señor Huerta Oliva, ¿alguna opinión? Señoría, sí, le doy la opinión parte mía. Yo considero que la solución, se lo digo a manera personal, está en el artículo 54 y en el artículo 57. El artículo 54 establece respecto a la inadmisibilidad, ¿no?, de lo que es la recusación. Quiere decir que ustedes miran la recusación y únicamente lo que tienen que ver es que si es que hay una causal de inhibición del 53. Si ustedes miran que hay una causal, esto es en el escrito, entiéndase planteado por la señora Betsy Chávez, ustedes, ok, tienen que dar el trámite. El trámite está en el artículo 57. Y el trámite es, si es que la recusación es contra uno de ustedes, se integra el colegiado por una persona, esto es, al juez recusado, se aparta, se integra un juez y es competente para ver la recusación, lo que pasó en la audiencia anterior o las presentes a estas. Pero cuando es contra los tres, entiéndase que la misma ley dice, en el 57, inciso 2, si la recusación es contra todos los integrantes del órgano judicial colegiado, conocerá de la misma el órgano jurisdiccional llamado por ley. Este llamado por ley se entiende bajo la misma lógica de ustedes, de anteriormente convocar a un juez distinto, ¿sí?, porque se recusó solamente a uno. Este llamado por ley, yo lo entiendo de que tendrán que convocar a ustedes a otros magistrados, porque los recusados son ustedes. Entonces, primer punto, ¿admitimos o no admitimos la recusación? La admitimos porque hay una causal del 53 siempre y cuando ustedes vean eso. Y si es que admiten, tendrían que venir otros jueces, que son 3, para que puedan resolver. Eso es lo que yo entiendo, conforme la norma dice, jueces llamados por ley. Entiéndase que por lógica, señores magistrados, ustedes mismos no van a poder pues resolver una recusación porque obviamente ustedes, según su lógica, están actuando bien. Entonces tendría que ser jueces llamados por ley, que son jueces distintos a los que están aquí. Esa es la opinión mía, de manera muy respetuosa. De todas formas, lo que decía la judicatura. Muchísimas gracias. Gracias. La defensa del señor Castillo, ¿alguna opinión? Sí, aparte de adherirnos lo mencionado por mis colegas que me han precedido, hay que tener en cuenta que ustedes emitieron una resolución, la número 95 y posteriormente la 96.
Y sobre la resolución 95, ustedes tomaron la decisión de que el proceso, cuando se planteó la recusación contra la doctora Norma Carvajal, que precisamente ustedes no podían tener en cuenta la presencia de la doctora Norma Carvajal e invitaron a la juez que iba a reemplazar, en este caso a la doctora Vasconés. Pero esta situación, bajo ese principio de congruencia que ustedes realizaron en la resolución número 95, entonces nosotros también nos adherimos a lo solicitado por los colegas para que en este caso concreto se llame a un nuevo colegiado para que ellos puedan resolver la recusación planteada por la defensa de la señorita Chávez Chino. Gracias. Doctora Carvajal. Gracias. Bien, conforme la misma señorita Chávez Chino ha dado cuenta, se ha presentado a este tribunal un documento en el cual ratifica y fundamenta recusación. Y particularmente sobre la pretensión señala que con base en los artículos 53 y 57 del Código Procesal Penal, solicito que esta recusación contra la Sala Penal Especial sea elevada al órgano competente, esto es a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, a fin de que resuelva conforme a derecho y garantizando los principios del debido proceso. Para que la Sala Penal Permanente tenga competencia, es necesario que haya un pronunciamiento de este colegiado. En ese sentido, se ha dispuesto que la especialista de audiencias de lectura en su integridad al escrito. Con su venia, señora directora de debates. Señor presidente de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República, Luis Roberto Barranzuela Vite, Raúl Martín Noblecilla Olaechea y César Augusto Romero Valdés, en ejercicio de defensa técnica conjunta de Betsy Betsabeth Chávez Chino, en el proceso seguido por delito de rebelión, a usted respetuosamente decimos: 1. Petitorio. Que, habiendo formulado recusación contra los magistrados supremos provisionales José Neira Flores, Iván Guerrero López y Norma Beatriz Carvajal Chávez, en el plenario de fecha 16 de mayo del 2025, recurrimos a vuestro despacho a fin de ratificarnos y fundamentar nuestro petitum por cuanto ha incurrido en la causal prevista en el artículo 53, literal E, del Código Procesal Penal, el cual se encuentra referido a la existencia de signos objetivos de parcialidad en perjuicio de nuestra defendida Betsy Betsabeth Chávez Chino, solicitando se declare fundada la recusación y en consecuencia se disponga su apartamiento del conocimiento del presente proceso penal. Y en tanto se comprende a todos los integrantes del órgano judicial colegiado, se proceda conforme al artículo 57 del Código Procesal Penal, artículo 57, inciso 2 del Código Procesal Penal, para que conozca la recusación el órgano jurisdiccional llamado por ley. Fundamentos de hecho. La recusación tiene sustento no solo normativo, sino también lógico y constitucional. La Sala ha asumido como propias las decisiones cuestionadas originalmente a la jueza suprema Norma Beatriz Carvajal Chávez, al emitir resolución protegiéndola institucionalmente y negando su apartamiento individual bajo el argumento de que las decisiones son colegiadas. Esta afirmación convierte automáticamente a todo el colegiado en titular de la conducta que motivó la recusación inicial. En otras palabras, si lo que se imputa a la jueza Carvajal es ahora considerado acto del pleno del tribunal, entonces la responsabilidad procesal y la duda sobre la imparcialidad se extiende a todos sus integrantes. Más grave aún resulta el razonamiento por el cual esta misma sala ha declarado improcedente la recusación previa, invocando el artículo 364, inciso 5 del Código Procesal Penal, que refiere al poder discrecional del juez para dirigir el juicio. Esta invocación es jurídicamente improcedente e inconstitucional. 1. El artículo 364, inciso 5, no puede prevalecer sobre el derecho a juez imparcial. El mencionado artículo 364, inciso 5, regula la dirección del juicio oral, pero no autoriza a ningún juez, ni individual ni colegiado, a decidir sobre una recusación que los involucra directamente, ni a ignorar el procedimiento establecido para resolverlo. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva exige que el cuestionamiento de imparcialidad sea resuelto por un tercero imparcial, no por el mismo órgano recusado. 2. La recusación está expresamente arreglada por el artículo 57 del Código Procesal Penal. El artículo 57 del Código Procesal Penal es claro y categórico. Si la recusación es contra todos los integrantes del órgano judicial colegiado, conocerá de la misma el órgano jurisdiccional llamado por ley. Por tanto, no puede sostenerse, como ha hecho esta sala, que el procedimiento no está arreglado. Sí está arreglado y está reglado en términos imperativos. La sala recusada no puede resolver su propia recusación. Negarlo es vulnerar el derecho fundamental al juez imparcial, artículo 139, inciso 3 de la Constitución, y convertir al propio órgano cuestionado en juez de sí mismo.
Esa es una clara infracción al principio nemo iudex in causa sua. 3. Fundamentos de derecho. Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José. Artículo 8, garantías judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Artículo 2, inciso 24, literal E, que consagra el principio de presunción de inocencia. Artículo 139, inciso 3 del texto constitucional peruano que consagra el derecho al debido proceso. Artículo 1, primero del título preliminar del Código Procesal Penal que establece que la justicia penal se imparte con imparcialidad. Artículo 53.1, literal E del Código Procesal Penal relacionada a causas graves que afectan la imparcialidad del juez. Artículo 54, inciso 2, relacionada a los actos de imparcialidad del juez presentados con posterioridad al inicio de la audiencia, esto es, en la misma audiencia. Las demás pertinentes y concordantes del Código Procesal Penal. 4. Pretensión y efecto jurídico. Por tanto, con base en los artículos 53 y 57 del Código Procesal Penal, solicito que esta recusación contra la Sala Penal Especial sea elevada al órgano competente, esto es, a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, a fin de que resuelva conforme a derecho y garantizando los principios al debido proceso, imparcialidad y tutela jurisdiccional efectiva. La recusación no es un capricho ni una estrategia para dilatar, es un derecho procesal y una garantía constitucional, y la sala que lo ignora o evade se aleja no solo del derecho, sino de la justicia misma. Quinto, medios probatorios. Video que obra en el acervo documentario Drive, remitido por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fecha 27 de marzo del 2025, que corresponde a la sesión 10. Video que se ofrece como medio probatorio que obra en el acervo documentario Drive, remitido por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fecha 25 de abril del 2025, que corresponde a la sesión 19. Video que ofrece como medio probatorio que obra en el acervo documentario Drive, remitido por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fecha 8 de mayo del 2025, que corresponde a la sesión 22. Por tanto, pido usted proveer con arreglo a ley. Lima, 20 de mayo del 2025. Otro sí. Defensa técnica se reserva el derecho de ampliar sus argumentos en acto oral, firmado por los señores Barranzuela Vite, Romeo Valdés y Neodecilla Olaichea. Gracias, señorita especialista. Traslado al Ministerio Público. Bien. Habiendo escuchado la formulación de la recusación, señores jueces supremos, este despacho considera que se debe hacer el control de admisibilidad y rechazarla de plano, por lo siguiente. Conforme el primer argumento trazado por la defensa en relación a su escrito, ha formulado algo que es un cuestionamiento medular, que es si este Tribunal Supremo puede o no calificar la recusación formulada a los 3 miembros colegiados. La respuesta conforme lo establece el artículo 54 y 56 es claro, señores jueces supremos. Es posible que esta Sala Suprema realice la calificación de dicha causal. Caso contrario, sería inviable establecer que otro órgano superior al jerárquico, al de ustedes, pueda calificar algo que ustedes no conocen. Y tomando en consideración este aspecto medular, consideramos que este argumento debe ser desestimado. Otro argumento que ha señalado la defensa es, como medios probatorios ha señalado diferentes audios o incidentes de la sesión 10, 19 y 22. Tengo entendido que estos incidentes o estas sesiones han sido objeto de pronunciamiento en la recusación cuando fue objeto de la recusación la doctora Norma Carvajal Chávez, integrado por otra jueza suprema. Entonces acá cabe el término de expresión. ¿Puede formularse nuevamente una recusación sobre las mismas causales, haciéndolo extensivo a los 2 jueces supremos como pretende la defensa técnica? Consideramos muy respetuosamente que no. ¿Por qué? El recurso de nulidad 1135-2018, Sala Penal Nacional, es aleccionador al respecto.
¿Qué ha dicho la Corte Suprema en relación a una recusación? Señala que hay una prohibición de admisibilidad de una recusación cuando la decisión que está siendo objeto de cuestionamiento es adversa a sus intereses. Lo que apreciamos en el presente caso es que al ser una decisión adversa, el haber recusado a uno de los jueces supremos, Norma Carvajal Chávez, y que esta decisión no es de recibo por parte de la defensa técnica, y al determinar que es colegiado, traslada estas causales a todo el colegiado. Y esto, lógicamente, no puede ser de recibo, no establece una causal determinante y, sobre todo, incurre en algo que es muy determinante para que ustedes resuelvan este incidente. El artículo 54, numeral cuarto, señala expresamente lo siguiente. Todas las causales de recusación deben ser alegadas al mismo tiempo. ¿Esto qué implica, señores jueces supremos? Esto implica de que las partes procesales, si bien hay una modificación del artículo 54, numeral 2, que habilita plantear la recusación a lo largo del juicio oral hasta antes que se emita la sentencia, esto no habilita que las partes de manera sistemática planteen recusaciones tras recusaciones. Hacerlo desde la perspectiva del Ministerio Público es ejercitar un ejercicio abusivo del derecho que está proscrito en la Constitución en el artículo 103. Lo que vemos nosotros es, desde la perspectiva del Ministerio Público, es un afán dilatorio que no se lleve a cabo las sesiones de audiencia y sobre todo tratar de quebrar la audiencia en su desarrollo. Por tales consideraciones, tomando en cuenta de conocimiento la recusación escrita y oralizada en esta audiencia, debe ser declarada, debe hacerse el control de admisibilidad y rechazarse de plano. Muchas gracias. Gracias, señor fiscal. La Procuraduría. Señor rector de debates, el actor civil coincide plenamente con la solicitud planteada por el Ministerio Público, debido a que la recusación que se ha expuesto en lo que se ha oralizado, no se advierten fundamentos de hecho de derecho que mínimamente se aproximen a las causales previstas en los artículos 53 y 54 del Código Procesal Penal. Por lo que solicitamos, en amparo del artículo 56 de dicho cuerpo normativo, se rechace de plano la recusación y se continúe conforme al procedimiento establecido en nuestro ordenamiento jurídico. Muchas gracias. Gracias. La defensa del señor Torres Vázquez, ¿alguna opinión? Sí, señor magistrado, muchas gracias. Señor miembro del tribunal, el artículo 57 es bien claro al señalar quien conocerá la recusación es el juez llamado por ley. Bajo el principio de la legalidad, debería seguir ese mismo trámite y ese mismo criterio ya asumido. Muchas gracias. Gracias. La defensa del señor Lozada, ¿alguna opinión? Sí, señorita magistrada. En relación a lo que ha señalado la representación del Ministerio Público, por la parte final, ¿no? Señala el señor fiscal sobre un abuso de derecho respecto a este incidente. Este incidente de recusación, señores magistrados, si bien no ha sido interpuesto por todas las defensas y que probablemente pueda ser o no compartida, no puede ser considerado como una dilación a este juicio, por más que, por lo menos personalmente, quisiéramos por lo menos avanzar. Estábamos en documentales, quisiéramos seguir y dependiendo de cada postura y cada tesis o antítesis de cada defensa. Sin embargo, conforme a lo que hemos ido evidenciando a lo largo del debate, señores magistrados, sí es necesario que se pueda resolver este incidente, debido a que ha habido un incidente anterior de recusación que está siendo resuelto de forma diferente respecto a la admisibilidad. Entonces, sí, el 364 efectivamente se refiere al poder discrecional de vuestra judicatura de poder aplicar este poder discrecional frente a cuestiones no regladas, entendiéndose, por ejemplo, lo que hemos evidenciado de la ausencia de una regulación a las técnicas de litigación oral o diversas otras situaciones que no se encuentran regladas y que efectivamente necesitamos de bajo el poder discrecional, un criterio y una regla en el juicio. No obstante, como bien lo han reiterado las defensas, esta situación, este incidente de recusación, tiene
una reglamentación, el artículo 54, 56, 57, que tiene por principio de legalidad que ser aplicada. Por lo tanto, somos y compartimos bajo el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que garantiza y que justamente es de aplicación supletoria y obligatorio cumplimiento por esta judicatura, que se pueda garantizar los derechos y garantías procesales de no solamente de la ciudadana que ha planteado esta recusación Betsy Chávez, sino de todos los que nos encontramos aquí, porque son cerca de 35 años de pena. No estamos hablando de cualquier tipo de incidente, de cualquier tipo de juicio. Entonces, sí es necesario que, si es que frente a una situación por objetiva o subjetiva o de circunstancias que se pretendan plantear de fondo en la recusación, se pretenda ser escuchado por un tribunal revisor, estamos en el pleno derecho de que un tribunal revisor lo pueda escuchar y resolver en su momento, debido a que efectivamente, con todo respeto, no puede ser resuelta ni oída por parte de la judicatura. Es más, se ha corrido traslado directamente a la Fiscalía y no a la parte que ha planteado esta recusación. Solo se ha oralizado el escrito que se ha presentado. Por lo tanto, no podemos entrar a debatir el fondo de lo que se pretende plantear como fundamentos de la recusación. Y el numeral 4 que ha señalado el fiscal sobre en numeral 4 del artículo 54 del Código, si bien dice todas las causales de recusación deben ser alegadas al mismo tiempo, es necesario que se tome en cuenta que la segunda recusación planteada se planteó de forma inmediata a la resolución que resolvió únicamente la recusación de la jueza suprema Norma Carvajal. Entonces, si es que ahora, en este segundo incidente o en esta segunda oportunidad se recusa a todo el colegiado, entiéndase que la pretensión de en este caso del recurso, tendría que acompañar una nulidad de esta última resolución, pero eso no lo podemos conocer porque eso es parte del fondo y de la estrategia de la defensa que está materializando su recusación. Eso no podría ser objeto de debate ni de pronunciamiento por parte de las partes presentes. Esa es la opinión, señora magistrada. Gracias. La defensa del señor Venero. Sí, señorita directora de debates. Con el debido respeto al digno colegiado supremo, esta defensa considera que con las máximas de su experiencia ustedes van a saber resolver. No obstante, cuando el señor fiscal señala respecto de un rechazo de plano, el artículo 56 del ordenamiento procesal penal específicamente define: si el juez recusado rechaza de plano la recusación o no conviene con esta, formará incidente y elevará las copias pertinentes en el plazo de un día hábil. Es decir, aún se rechace de plano por parte de ustedes esta recusación, consecuentemente consideramos que se debe formar el cuaderno incidental para que sea resuelto por el llamado por ley, que entiende esta defensa debe ser por un colegiado diferente, conforme al artículo 57.2 del Código Procesal Penal. Esa es mi opinión, señorita directora de debates. Bien. La defensa del señor Huerta Oliva, se va a conceder la palabra a la parte que recusa oportunamente. La defensa del señor Huerta Olivas. ¿Algo que opinar? Lo que la judicatura decida, señoría. Gracias. Bien. La defensa del señor Castillo Terrones. Solamente para acotar, aparte de lo mencionado por los colegas en ese extremo, hay que tener en cuenta que no es una situación sistemática, como lo dice el representante del Ministerio Público, es un derecho de las partes presentar incidentes y solicitar ante su magistratura. Segundo, hay que tener en cuenta que cuando se decidió la recusación primaria con la doctora Carvajal, en este caso participaron tres ustedes integrantes, pero una era un voto distinto. Es decir, ya existía una mayoría, ¿de acuerdo? Y podría haber ahí unos visos de imparcialidad con respecto a la resolución emitida, porque están ustedes mismos resolviendo. Es decir, ya existía una mayoría, 2 contra 1, pero los votos fueron unánimes. Con respecto a que se solicita que esto sea admisible o que, como lo han dicho ya los colegas, de todas maneras esto va a tener que ser elevado a una sala superior con un incidente ya abierto. Muchas gracias. Gracias. Señorita Chávez Chino, se le concede la palabra. Sí, muchas gracias, señora jefa de debates. Mire, el día de hoy estoy viendo con estupor cómo se sigue dirigiendo de manera diferente a lo que ya resolvió esta sala la semana pasada. Pero voy a responder básicamente lo que indicaba el representante del Ministerio Público. Dice que esta defensa técnica está planteando obstaculización. Yo respondería de manera muy respetuosa a través de ustedes al señor representante del Ministerio Público y a los señores de la Procuraduría
que no se debe de ver al abogado como un obstáculo, porque los abogados no somos obstáculos, al contrario, somos garantes del debido proceso. Bien lo mencionaba el gran maestro procesalista italiano Piero Calamandrei en el elogio de los jueces, escrito por un abogado. Entendemos perfectamente nosotros el deber que tienen los magistrados, la tarea tan compleja de decidir sobre la libertad, sobre la vida de las personas, pero tienen que ver ese poder que se tiene desde la magistratura, no solo como un poder ajeno, ¿no?, sino como un deber, que los errores judiciales, señores magistrados, no se borran con tinta. Eso es imposible, sino marcan de por vida. Y el silencio de un juez, su desdén o su indiferencia, refleja la violencia institucional. Lo único que esta defensa técnica está pidiendo en mérito a los artículos 53, 54 y 57 es que la recusación sea entendida, no como dice el Ministerio Público, como una acción dilatoria, sino como una garantía procesal, como una institución de la que esta defensa técnica simplemente está haciendo eco de lo que ya se ha presentado antes en sentencias plenarias, en casaciones, en vasta doctrina y jurisprudencia. Lo que nosotros solicitamos, señores magistrados, bajo el principio de legalidad, es la aplicación del artículo 57, inciso 2. Eso es lo único. Muchas gracias. Bien, el tribunal ha considerado pertinente, hemos oído a las partes, se va a suspender la audiencia y el día jueves a las 9 de la mañana se va a emitir la resolución que corresponda. Bien. Si me permite, por favor. Sí. Señora magistrada, muchas gracias. Señores jueces supremos, en alusión solamente como una opinión, porque cuando se dice de manera sistemática, utilizado el término por representante del Ministerio Público, generaliza a todas las partes procesales. Y el Ministerio Público, señores jueces supremos, no debe utilizar términos que no son acordes a todos los procesados. Como se ha señalado la señorita Betsy Chávez Chinos, utiliza un recurso que está facultado, que está garantizado en la Constitución. Pero cuando señala de manera sistemática, señala a todos los procesados. Y debo ser enfático, señores miembros del tribunal, aquí mi patrocinado Aníbal Torres Vázquez viene acudiendo de manera presencial todas las audiencias que ha señalado la sala. Entonces, no se puede generalizar, hablo en defensa del señor Aníbal Torres Vázquez, que se estaría obstaculizando, que se estaría actuando de manera sistemática. Entonces, solicito al representante del Ministerio Público no hacer alusiones de ese tipo, señor. Muchas gracias. Bien. Bien, entonces se suspende la audiencia, continuamos el jueves 9 de la mañana. Tengan buenos días.